Familia hermosa, qué gusto estar de nuevo juntos, porque tenemos un programa que hemos hecho juntos los cuatro, con unas ganas, y está candente. Si sabes lo que es candente, be prepared, ¿ok? El tema de hoy, ¿ya me lanzo seguro así o primero? Bueno, vale. Chécate nomás, 3 palabras que pueden cambiar la vida de uno. Cataclismo, masivo, planetario. Ay, Jorlis. ¿Y quién es usted? Con todo. Astrología Nagendra, Astrovidas Naje para ti con muchísimo cariño y ahora también Tau. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la E Gnosis. Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Familia, de verdad, no era payasada, es un programa muy interesante porque vamos a hablar precisamente de esto que se habla tanto de los cataclismos que se han establecido previamente en la Tierra y que han marcado cosas muy muy importantes sobre las civilizaciones, sobre la historia humana. Entonces, pues yo quiero empezar con mis compañeros. Are you prepared? Así, pero chimenguanchonamente. A ver, a mí me gustaría que habláramos de mitos, leyendas de la antigüedad con respecto al cataclismo o a los cataclismos, ¿no? Porque también se habla de ellos. Yo les voy a decir lo que a mi capacidad sé, ¿vale? Bueno, cataclismos han cambiado con inundaciones, vienen en diferentes relatos de la historia y han marcado un reseteo en la humanidad. Hasta ahí llego yo. Ivanovich, ¿nos puedes por favor ilustrar? Pues hay un libro que les compartimos muy interesante que se llama Catastrofobia. Este libro es de Barbara Handclough y en ese libro precisamente habla de esta huella en el inconsciente colectivo y de todos estos relatos de la antigüedad donde hablan de este cataclismo. Inclusive hay también documentales muy buenos que ya les hemos recomendado, como por ejemplo La Agenda Esotérica o el de Quimática. Y por ejemplo ahí se narra cómo existe esta relación entre el mito de Lucifer y que en realidad pues se trataba de un asteroide o un cometa que impactó con la Tierra, ¿no? Y todas las culturas de la antigüedad pues siempre hablan de esto, de esta famosa inundación, ¿no? Por no hablar de pues Noé Diluvio. Y el arca y los diluvios y todo eso, para poner un ejemplo, sí. Claro, y todo esto tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos estado planteando en videos anteriores respecto a las culturas que existieron antes de las que se consideran como las originarias, o ahí donde el ser humano comenzó a hacer los primeros asentamientos, que en realidad no fueron los primeros, sino que todo este video está enfocado en plantear diferentes teorías basadas en la existencia de culturas bastante más antiguas y de las evidencias que posiblemente nos anuncian o están ahí de estos fenómenos tan fuertemente presentes en la Tierra que sabemos que se han dado, como lo son eventos cataclísmicos, eventos de inundaciones gigantescas que han afectado a continentes enteros y que representan de alguna manera una marca y un parteaguas en lo que consideramos la antigüedad o los posibles orígenes del ser humano y respecto a las nuevas eras, ¿no? Sí, de hecho, como decía Master Iván, se dice que más de 600 culturas antiguas hablan de ciertos cataclismos que han sucedido y muchos coinciden, por ejemplo, con el cataclismo del diluvio. Curiosamente, si hablamos de los aztecas, por decir, ellos hablaban de que estamos en el quinto sol y que hubo obviamente 4 soles anteriores. 4 soles anteriores y que estos también fueron destruidos de alguna forma, ¿no? Entonces, curiosamente, el planeta Tierra, si vemos todo esto, tal vez en algún momento se pensó que era mitos o simplemente inventos de estos pueblos que no eran como muy avanzados según esto, ¿no? Pero poco a poco nos damos cuenta que no, que más bien es al revés. O sea, son historias que de un suceso que sucedió, ando con todo hoy, sí. Estás medio nagendresco, sí, hoy sí ando con todo. No, pero de sucesos reales, ¿no? Ya no de mitos ni de historias que se contaron ellos, sino realmente registros que se tienen y pues ya varios científicos se han metido a este tema y han descubierto que es muy probable que en el planeta Tierra se hayan existido varios cataclismos que causaron una gran devastación, ¿no? O por ejemplo, no podemos olvidar la Atlántida, ¿no? De Platón, donde hablaba de esta, que ahí es muy interesante porque para algunos investigadores lo quieren ver como simplemente una cultura o una isla que andaba por ahí. O un continente. Pero podría ser más que un continente o una isla, una civilización mundial, ¿no? Una civilización que se encontraba en este planeta anterior a la aparición de la nuestra, ¿no? Y coincidiría
con estos mitos como los del quinto sol para los mexicas, ¿no? Por ejemplo. También entender que los aztecas pues vienen de Aztlán y se supone que también salieron de este lugar mítico llamado Chicomostoc o las 7 cuevas, y de ahí se supone que pues después de muchos años llegaron a México, a Texcoco, al lago de Texcoco. Pero bueno, ese es otro, por ejemplo, de estos mitos, ¿no? Que existen, o de estas leyendas, ¿no? También de que platicábamos, ¿no? De ejemplo de Osiris, también muchos mencionan que incluso el cataclismo que provocó, que puede ser hasta un cometa, o ya lo iremos platicando, pero es la representación de esta energía llamada Osiris, y que eso fue lo que causó esta energía solar, la destrucción, o en ese momento el cataclismo que sucedió en el planeta, ¿no? Exacto, y en diferentes contenidos también se puede ver que esto le llaman como una especie de explosión de plasma del Sol, o de plasma solar, que produce una llamarada, que ya sabemos que son cosas que hace el astrosol, y que esto produce cambios en diferentes niveles, específicamente a través de la energía. Energéticamente se presentan estos movimientos en la faz de la Tierra, y eso produce diferentes comportamientos, incluso pueden ser literalmente explosiones o vientos solares que dejan marca geológicamente y dejan su evidencia en diferentes capas de la Tierra, que también, por cierto, en otros contenidos lo que expresan es que no es en toda la Tierra, sino que ocurre en ciertas regiones o en ciertos lugares estos movimientos, o en algunos lugares más que en otros, y se presentan ahí estas marcas donde se puede ver en efecto la existencia de una gran explosión o de un gran viento solar que puede parecerse bastante a una explosión atómica o a una explosión de fusión nuclear, en donde se producen fuertes rupturas en piedras, en mesetas, en templos inclusive que ya estaban o que estaban siendo construidos en ese tiempo. Y también recordemos que esto tiene que ver con los ciclos solares, que también han sido marcados por diferentes culturas, entre ellos la cultura inca, obviamente las culturas de Mesoamérica, que hablan sobre los ciclos grandes de la galaxia, o estos ciclos en los que se genera un pulsar o una pulsación a nivel galáctico que produce estos cambios, ¿no? Sí. También parte de esto de los mitos y las leyendas, pues no podemos tampoco pasar por alto el año platónico, ¿no? Que son estos 26,000 años, 26,000, sí, aproximadamente, donde pues las constelaciones, no me dejará mentir aquí Nagendra, estas constelaciones van cambiando en el firmamento, va cambiando la posición, y cada una corresponde a una era, que más o menos son 2,600 años, por ahí se divide en 12 ese 26,000, y es muy curioso porque, curiosamente, hablando de esto de las redundancias, estamos entrando a la era de Acuario, todavía faltan bastantes años, pero estamos ya muy cerca, y estamos actualmente, o toda la historia que conocemos anterior es de la era de Piscis, que curiosamente, los que saben de estos temas ocultistas esotéricos, la edad o el año donde nace Cristo, el año 0, sería en realidad cuando comenzó la era de Piscis aproximadamente. Es correcto. Y es interesante porque esto que comentaba también Ricardo, ¿no? Este ciclo de renovación, según estos estudios, en realidad sucede este cambio o este gran cataclismo siempre en la era de Leo. Entonces, siguiendo estas tradiciones ocultistas, todavía nos faltan muchísimos años para el cataclismo, pero eso probablemente sucedió cuando era la era de Leo. Y es interesante porque también hay que tomar en cuenta que no va hacia adelante, sino que va hacia atrás del orden del calendario, ¿no? De las fechas. Y que estos son fenómenos repetitivos en la Tierra, ¿no? Sí. Por eso se llaman eras. Sí, y ya nada más también para cerrar el tema, pues como decíamos, ¿no? Muchísimas culturas hablan de esto. De hecho, si vemos la cuestión católica, pues habla del diluvio y de Noé y cómo sobrevivió a través de una barca, pero también los Hopis hablan de que muchas personas sobrevivieron con el pueblo hormiga, que estaba debajo de la tierra, y que ahí fueron cubiertos. Habla un poquito de mitos, sí, pero habla de que se metieron como en unas hojas, ¿no? Y ahí le fueron ocultos, pero realmente como lo iremos platicando, pues han visto que sí existen ciudades subterráneas que pueden ser un recuerdo de eso, ¿no? Que eso que pasó. Sí. Yo estoy fascinado y quiero dar un preámbulo nada más de algo.
Hemos querido con ese nuevo formato llevar un poco lo que pasa en el desayuno, porque en el desayuno realmente gozamos, hay un espíritu de tribu, de hermandad muy grande, y que nos hacía falta, yo siento que lo concluimos todos, de traerlo y compartirlo. Bueno, dicho eso, ese es el formato que tenemos en el desayuno, donde yo siempre lo he dicho, yo vengo aquí también como un aprendiz de mis hermanos. Los cuatro. Todos aprendemos, pero digamos que sí hay niveles, ¿no? Para ser claros. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante. Estamos hablando, y quiero remarcar algo que dijiste, algo, Iván, bueno, cada uno de ustedes. Por ejemplo, esto de la cuenta regresiva, digamos, de los ciclos astrológicos. Si estamos próximos en unos 130 y tantos años, se dice que nadie lo sabe con exactitud, para entrar en la era de Acuario. En la casa opuesta quedaría Leo, es decir, estaríamos en la confrontación. En la mitad de la develación de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Me parece muy interesante cómo ahorita estamos redescubriendo las cosas, estamos saliendo de los mitos, de las leyendas, que hemos vivido en una especie de oscurantismo disfrazado de conocimiento que nos han tapado, y ahora pasamos de los mitos y leyendas de la antigüedad. Me gustaría, si empezamos por ahí, con evidencias físicas que hay en todo el planeta, porque hay muchísimas. Yo nomás quisiera ahondar algunas que tocaste ahorita, Lenin, que me parecen padrísimas, hablando de Machu Picchu, estas construcciones neolíticas, en donde después vienen otras construcciones que no tienen esta perfección, esta tecnología, y me recuerda mucho el último video que hicieron del viaje. Estás hablando de las megalíticas, ¿no? De las megalíticas, donde tú específicamente, mi querido Richard, manejabas el que los pudiste tocar, pudiste sentir estas toneladas que estaban ahí, pero la perfección con las que estaban unidas. Y en una de las pirámides, pero ahorita ya nos vamos al tema en sí, hablaba de que yo les pregunté, a ver, ¿cuáles son las tonterías que se podrían caer, ¿no? Que podrían ser como los mitos y leyendas. Iván, tú dijiste primera, de que es que la pirámide era una tumba, ¿no? Entonces, bueno, entrando en eso, ahora sí vamos a las evidencias. En Machu Picchu, yo lo que estudié es que están estas construcciones megalíticas, sí, está bien dicho, y estas construcciones nos marcan que alguien más las hizo. Luego vino el pueblo inca con su gran cultura, con su gran conocimiento, pero que es de otro tipo de construcción, es decir, nos está sugiriendo que había algo atrás que no había sido develado. Entonces a mí me encantaría si en este momento tú, mi Lenin, empezamos con evidencias físicas en todo el planeta. Sí, de hecho, bueno, hay una persona que habla mucho de esto, que es Brian Foster. Y Brian Foster lo que menciona es que, de acuerdo a varios libros, dentro de ellos el que decía Master Iván, de Bárbara Hanclau, el de Catastrofobia, que más bien hubo una humanidad muy avanzada, ¿no? Y que posteriormente llegó el cataclismo y se acabó eso, y los seres humanos que sobrevivieron crearon una nueva humanidad. E incluso él menciona, sería que más bien cuando se ocultan en las cavernas es los recuerdos de esto que sucedió cuando pasan 6,000 años dentro de las cavernas, y después de esos 6,000 años ellos nuevamente tienen como una, no evolución, sino le llama como una renovación, porque empiezan a recordar y empiezan a, como que si salieran de esos lugares donde estaban y empiezan a encontrar estos lugares megalíticos. Y la teoría que él más o menos propone es, dentro de estos lugares megalíticos ellos empiezan a construir sus nuevas construcciones, sus nuevos lugares, o centros ceremoniales. Ajá, y él se basa mucho en que algunas partes, por decir, como decía Master Nagendra, como en Perú, en México y en Egipto, Bolivia, son la base de muchos lugares. Están hechos, además de que son muy grandes, con piedra muy grande, están hechos con cierto material que no lo permitía trabajar, o no podían trabajarlo en esas épocas que se hablan, porque no estaban en la época de cobre. ¿Y cómo podías cortar, ejemplo, una piedra como el basalto, que es lo que él menciona mucho en sus investigaciones? O pulirlo, ¿no? Y pulirlo. O el granito. O el granito. Entonces dice, bueno, si estábamos en esa época, ¿cómo le hicieron? Y curiosamente, él también menciona mucho que pareciera que encima de esos lugares megalíticos hay otro tipo de construcciones que hicieron, que con materiales más sencillos, ¿no? Como uco y algunas mezclas que él menciona cómo las hicieron. Ahí como que
eso sí corresponde a la cultura que se menciona, ¿no? A la maya, a la azteca, a la inca o a los egipcios. Curiosamente pareciera eso, ¿no? O sea, más bien ellos llegaron y construyeron, y esa es como su evidencia, ¿no? Sí. ¿Tú, Ivanovich? Sí, el gran misterio que siempre está en este tipo de lugares, y es algo que es muy notable, es muy evidente, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú, en prácticamente todos los lugares antiguos tienen estas características. Recuerdo mucho, por ejemplo, el Coricancha, ¿no? Que es este templo que era el de supuestamente la adoración al sol, pero ahí, por ejemplo, ves estas piedras pues grandes, masivas, y además perfectamente cortadas, que además se parecen muchísimo a algunas piedras, por ejemplo, el mismo muro que está en el templo de Quefren, ¿no? O que está también cerca del Valle. El templo del Valle. La ganaste, se los iba a preguntar. O también cerca de la pirámide de Quefren, también hay una parte que se ve muy parecido, así como también en el Osirión, ahí en el templo de Ábidos, ¿no? Yo no, más rápido, tengo una pregunta ahí. ¿Serían que posiblemente fueron las mismas personas que los hicieron, o los mismos seres? ¿Podría ser una hipótesis? Es que ese es el asunto, que es tan parecida la construcción que pareciera que era una civilización global. Y hay casos, por ejemplo, como Ollantaytambo, que también está ahí en Perú, donde ves estas piedras masivas acomodadas como si fueran un rompecabezas, ¿no? Que además son muy pesadas, son gigantescas, y con los mismos problemas, ¿no? De cómo las transportaban, cómo las cortaban, cómo las acomodaban. Es todo un mundo, porque aparte hay ciertos estilos, hay unos rombos específicos que se colocan entre piedras, como si fuera la marca del arquitecto, o de los albañiles, o los constructores. O de un estilo arquitectónico. O de un estilo, exactamente. Y esto se puede ver alrededor de todo el planeta, y llama la atención, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto, recordando que todo lo que decimos pues son simplemente ideas, no es la verdad absoluta, cada quien decida lo que quiera decidir, pero es muy curioso cómo en la arqueología oficial, por ejemplo, para los peruanos, ¿no? Los incas, ellos manejan en la arqueología oficial que los incas construyeron el Coricancha, y construyeron Ollantaytambo, y construyeron Machu Picchu, y todo esto. Y de ahí no pasamos. Y de ahí no pasamos, pero sucede esto curioso que habíamos mencionado antes, que decía también Masterland, donde vemos pequeñas piedritas que completan estos templos. Entonces es muy curioso si te detienes tantito a pensar con un poquito más de sentido común y no simplemente aceptas lo que te dicen, y vas a ver que son dos estilos totalmente diferentes, uno que son las piedras masivas y otro que son estas pequeñas piedritas, donde te das cuenta que pues en realidad los incas lo que hicieron fue pues poner estas piedritas encima de esas piedras que ellos obviamente, todo parece indicar que ellos no las pusieron, y tan es así que inclusive cuando vienen los conquistadores, pues al ver ese tipo de muros como los de Ollantaytambo, pues yo me pregunto, ¿por qué no construyeron catedrales e iglesias con esa misma tecnología? Y la respuesta es que ellos no lo sabían. Aunque ya son temas muy profundos, porque si preguntamos en la tradición oral de los incas o los queros, por ejemplo, que aún siguen con esta tradición viva, ellos hablan de los Viracocha. Y los Viracocha son estos seres que estuvieron antes de que sucediera este cataclismo, y ellos son realmente quienes construyeron y quienes les enseñaron, que con el tiempo pues perecieron, se fueron, ya no están, o se escondieron, o quién sabe qué pasó, pero ellos sí sabían cómo hacer esas construcciones. Pero ya el periodo que corresponde a nuestra era, los incas realmente, esa es mi opinión personal, que puede cambiar, no es la verdad absoluta, pero realmente ellos ya no pudieron hacerlo, no tenían la tecnología para poder hacer ese tipo de construcciones. Y eso solo por hablar de Perú, porque también está Baalbek, ¿no? Que es una cosa monstruosa ahí en Líbano. Está Tiahuanaco, Pumapunco, que es impresionante, y así, etc. La India, ¿no? Sí. También En la Sí. India, las cuevas de Barabar. Ajá. Sí, yo creo que también se puede ver no solo a nivel de estas construcciones enormes, sino también incluso en la evidencia del arte, ¿no? Del arte, en las esculturas, en las figuras que se han encontrado en todas las culturas. En la egipcia es bien evidente, porque ahí podemos ver, por ejemplo, esta estatua de Diorita, de Kefren, que fue encontrada, como les decíamos en videos anteriores. Vean el video de la Esfinge. Esta escultura de Kefren, hecha de un material que es tan duro como el diamante, que es de Diorita. Un poquito, ponle el 6 de Homos, pero aún así está... Okay, pero bueno, no se puede esculpir con cobre no. o con bronce, ¿no? Sino que son esculturas que corresponden a tiempos todavía más antiguos, y que comparadas con las que se ven de algunas que se hicieron ya en dinastías, que están bien ubicadas dentro de la historia,
pues son completamente diferentes, ¿no? Sí. O sea, se puede ver que en efecto parece ser, no solo en Egipto, sino en diferentes partes del mundo, que sí, efectivamente había incluso una tecnología diferente, cuyo conocimiento por diferentes factores pudo haberse extraviado o pudo haberse perdido, o a lo mejor fue transmitido solo a ciertas personas por diferentes razones, pero ahí es en donde se puede ver la evidencia de esta gran diferencia que existe entre lo anterior a este cataclismo y lo que siguió después. Y también, por ejemplo, mi querido Master Len, el pozo de Osiris. Ah, también. Sí, el pozo de Osiris que estuvo, bueno, de hecho es difícil acceder a él, está cerrado, pero tiene una profundidad increíble y curiosamente abajo hay agua y como que existen, pareciera como si fueran túneles que van conectando a diferentes lugares, pero no se sabe por qué, a pesar de que me parece que en los 80 sale un documental acerca de este lugar en televisión Fox, y el Hawass presenta todo esto y dice que él va a investigar. Ya son veintitantos años, no más de veintitantos años, ya casi 40 años, y no se ha investigado absolutamente nada en ese lugar. Se ha investigado y no se ha dicho nada, ¿no? Sí, también puede ser. Y hablando de las evidencias del cataclismo, ahí en el pozo de Osiris vemos estos sarcófagos gigantescos, masivos. Sí, que se parecen mucho a los que están en Saqqara, ¿no? Y que están reventados. Sí, están curiosamente. Totalmente rotos, ¿no? Sí, y justo les iba a comentar eso, porque parece que existe en la época de los 80 más o menos, junto con el libro de Barbara Ham Clown y todo esto, salen otros científicos como Robert Scotch, o no sé cómo se pronuncia. Sí, Robert Scotch, y Paul Laviolette. Y ellos escriben algunos libros, uno el de Paul Laviolette, si no me equivoco, se llama La Tierra bajo fuego. Y el de Paul Scotch es el de espérenme, ahorita les digo, Las civilizaciones olvidadas. Y en estos libros ellos ponen una teoría que dice que más bien la Tierra, el centro de este universo, de la galaxia más bien, el centro de esta galaxia no es un agujero negro, sino que es un pulsar. Y este pulsar va concentrando energía. Y hay diferentes versiones, de ¿no? neutrinos, ¿no? Sí, y libera esta energía que se llama plasma. Y esta energía, cada cierto periodo, muchos hablan de estos 26,000 años que comentaba Master Iván, algunos dicen que 13,000 años. Exacto. Pero bueno, se libera esta energía y esta energía pues llega a todo el universo y choca. Y en este caso mencionan que tal vez eso es lo que pudo haber pasado en el planeta Tierra cuando hubo este gran cataclismo, que más bien esa energía se liberó desde el centro de nuestra galaxia, llegó al planeta Tierra, impactó y provocó el cinturón, ¿no? También de asteroides. Sí, se habla de que provocó el cinturón de asteroides, que movió un poco los planetas, la Tierra fue girada en 23 grados y medio, y además de esto que Venus curiosamente gira diferente a todos los planetas, ¿no? Entonces, como que ahí está el registro de esto que sucedió. Ellos aseguran que pues solamente así se pueden decir muchas cosas, o más bien comprobar algunas cosas que sucedieron, como el hecho de que hayan desaparecido mamuts y algunos flora y fauna que existía en esa época. La megafauna. La megafauna, ¿no? que le llamaban. Las megabestias también le llamaban. Y que hayan desaparecido de golpe, ¿no? Incluso se han encontrado algunos lugares donde han encontrado mamuts congelados. Cuando los descongelan todavía tenían comida en la boca, y es curioso que la ciencia oficial quiera explicar esto diciendo que los seres humanos que estaban en ese momento fueron los que acabaron con toda esta megafauna que dicen que era grandísima, ¿no? Sí, ¿cómo puede haber sido que tantos animales hayan sido extintos por tan poquitos seres humanos que había, ¿no? Sí, y este plasma solar fue el que impactó aquí en el planeta Tierra, y por eso también dicen que muchas grandes estructuras que están en varios lugares, por ejemplo los colosos de Menón, se me viene ahorita a la mente, tienen como ese impacto de algo que como una radiación que les pegó muy fuerte, y que de hecho nada más es como de un lado, ¿no? Como exacto, del lado derecho, del lado que se broncearon. sí. Exacto. Y esa es como una evidencia que ellos quieren mostrar de forma científica, porque en el caso de Robert Scotch es un geólogo,
y con esta evidencia científica ellos quieren asegurar que existió ese gran cataclismo y es una de las soluciones el por qué la civilización, más bien es una comprobación de que existió una civilización anterior y esa civilización pues prácticamente fue destruida por este cataclismo, ¿no? Sí, lo que ocurre en este caso es que cuando pasa esto de la inclinación del eje terrestre, obviamente pues cambia la actividad electromagnética, el campo magnético de la Tierra se ve afectado y esto mueve a muchos niveles diferentes cosas. A nivel telúrico también hubo muchos maremotos, se dice que subió el nivel del agua a niveles así impresionantes, ¿no? Que incluso es ahí de donde viene todo esto, todas esas imágenes que hemos visto de la inundación de la Atlántida y de estas olas de 200 metros o más de altura que se pudieron tragar continentes enteros, no resulta ser tan descabellado porque son cosas que, como les decimos, ya han sucedido antes. Ahora, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ahorita como un paréntesis ahí curioso, es que este sueño de la ola gigante se repite en muchas personas. Muchas personas hemos tenido un sueño en donde aparece una ola gigante, ¿no? Que se va a tragar la tierra o se va a tragar ese pedazo de territorio, y es algo que se repite muchísimo. Entonces me recuerda un poco a estos sueños que son como memorias ancestrales o como memorias generacionales de algún evento que en efecto hemos de estar cargando de alguna manera, ¿no? A nivel recuerdo, memoria, a nivel recuerdo. Y hablando de nuevo de esto de las evidencias físicas, pues existe, por ejemplo, igual en Ollantaytambo hay toda una parte que no es en el templo principal, sino digamos que un poquito retirado del centro del templo, y hay un montonal de piedras que están aparte grabadas, talladas, y que no tienen sentido, como si hubieran sido parte de algo muy grande que se destruyó, y todas tienen esta semejanza a haber sido destruidas por un temblor o un cataclismo. Es curioso también porque ahí las explicaciones también oficiales pues es como, es que aquí es donde los incas experimentaban para ver cómo iban a cortar las piedras, ¿no? Pero más bien pareciera que son como pues lo que quedó de esos terremotos. También en Machu Picchu es impresionante ver cómo se ven ciertas paredes como si hubiera habido este cataclismo y las hubiera tirado. También está esto que comentaba Master Glenn, que son los colosos de Memnon, que nada más se ven estos dos, pero eran parte de un gran templo, que son masivos y que también están pues enterrados. De hecho, hasta la fecha siguen trabajando para sacarlos, y eran tan grandes que pues es en primera difícil de hacerlos, y segunda, cómo los tiraron. O sea, es muy difícil que los hayan tirado. Y también existen, sobre todo en la Gran Pirámide, también hay partes donde pareciera que hubo como una explosión dentro de la Gran Pirámide. Se ve agrietada, ¿no? Agrietada en una parte que es, sobre todo en la Cámara del Caos, y que en está las como partes de derretido, abajo, ¿no? También. Esa es otra parte. Pero, por ejemplo, en la Gran Galería, que es donde Christopher Dunn habla de esto de la energía, la planta de energía de Giza, esta teoría que da Christopher Dunn, donde no ve a la pirámide como un templo, sino como una fuente de poder o de energía. En la Gran Galería, donde están estos especies de amplificadores de sonido, hay otra parte también arriba que rápidamente Christopher Dunn pidió que limpiaran la pirámide para que él poder hacer el estudio, y curiosamente sí le hicieron caso, sí la limpiaron, y Christopher Dunn, ya que estaba limpia, pudo corroborar que habían estas evidencias de una explosión, como una radiación que estuvo dentro de la pirámide, como una combustión, pero por un cataclismo, o sea, masiva, muy fuerte. Y pues aún así, con todo y todo, aguantó la Gran Pirámide. Pero se cree también que otras pirámides como la de Dashur, ¿no? Y otras que están también en Egipto, pues pasaron por este cataclismo también, y por eso tienen estas evidencias. Y no podemos olvidar, hablando de evidencias físicas, las pirámides hundidas de Japón, por ejemplo, ¿no? Que están ahí bajo el mar, y que, pues si nos vamos al tiempo, ¿desde cuándo existieron esas pirámides que ahora están bajo el agua, ¿no? Y en fin, entonces el nivel de evidencias que existen a nivel físico pues son muy abundantes, solo es cosa de que les pongamos atención, ¿no? Sí. A ver, yo nada más para recapitular, yo soy lento pero seguro. Una de las principales pruebas son estas construcciones monolíticas, donde después se hace otro tipo de arquitectura, por decirlo, que no se ve tanta tecnología. Otras son, perdón la expresión, ese bronceadito
de cómo pegó ese plasma en la Tierra. O ese calor. Ese calor. Y ese calor Y para las que marcas que dejó. las marcas que dejó, y para que haya dejado ese calor, se dice de lo que tú estabas hablando, de esta explosión como de neutrinos, de plasma, que vino a bañar todo esto. Y me encantó cuando estabas diciendo lo de Venus, por la forma en que retrograda Venus, que yo lo aprendí con esto contigo, Iván, es una forma de estrella. Entonces, vamos a ponerlo así. Hay hipótesis de que no solamente los 23 grados que se hizo la Tierra así, porque algo lo debe haber producido. Y medio. Porque ahora sí, 23 y medio. Porque lo normal es que uno esté de esta manera, no esté así. Que lo provocó, muy probable eso. La otra, lo de Venus, que si el cinturón de asteroides. Es decir, estas son entonces las pruebas que tendríamos a simple vista para refutar aquellos mitos y leyendas que negaban la posibilidad de civilizaciones previas a nuestras grandes civilizaciones y culturas. Y, ¿Puede ser? y rápidamente, pues es que hay un montón, o sea, podremos hablar horas de estas evidencias. Por supuesto. Otro que hablábamos hace poco es, por ejemplo, también conocimientos, ¿no? O la creación del maíz, que decía Master Len, o por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? O sea, cómo podían saber... esa es una chulada. Cómo podían o cómo supieron que haciendo esta mezcla de una liana y una planta y un cocinado especial, iban a tener esta bebida. Por poner un ejemplo, porque... son muchas las evidencias de que este conocimiento pasó generación tras generación, por no hablar también de arquitectura, pues hasta católica en el Renacimiento y un montón de cosas que van por ese lado, pero haciendo como un pincelazo, pues sí, ese es todo. Esas serían las evidencias físicas a toda luz en todo el planeta, que nos hablan de un cataclismo, de un cambio por completo. Y ahí va lo interesante para mí, que les quiero preguntar, las implicaciones de toda esta información, es que hay algo más detrás, que no se le ha puesto nombre y apellido, quizás porque no se conoce, quizás porque se oculta, quizás por algunas otras razones, pero debe haber algo atrás, y que nosotros tenemos la pasión por lo menos ponerlo sobre la mesa, sobre el tintero, de que debrayemos juntos, que investiguemos juntos, porque esos códigos del multiverso es una tribu de investigación, donde nos planteemos, bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿No? Pues es que mira, Pero, ahí en este sentido también tenemos pues estas evidencias. En primer lugar tenemos esto que existe ahí físicamente, lo podemos no hay ver. duda, ¿estamos de acuerdo? También se han encontrado artefactos, como esos artefactos que parecen hechos, que parecen conformar una tecnología que esta cosa redonda, ¿te hasta acuerdas? ahorita sigue siendo un misterio, o a ciertos círculos les conviene seguirlo manteniendo en misterio, de que se construyeron mucho antes que muchas de las artesanías o muchas de las cuestiones que hemos encontrado a nivel de objetos en los templos y así, y que toda esta evidencia parece presentar que sí había un conocimiento mucho más avanzado al que se admite, y que había una tecnología que funcionaba perfectamente, y que tal vez también tenían nexos bastante cercanos las diferentes culturas a nivel mundial, que estaban más comunicados de lo que nos han querido hacer creer, ¿no? Nomás rapidísimo, los voy a interrumpir por esto. Había una pieza en particular que es como muy famosa, que es circular. El florero de loto. Eso es, y que decían que era así como una flor de loto para meditar. Un florero. Florero. Bonito. ¿Dices de adorno. el disco de Sabu? La turbina. Y perdóneme, sí. pero a mí me parece más como una cosa para dar vueltas y atornillar algo, un escafandra, Una turbina. Una turbina. Este es un disco que lo encontraron en la tumba del príncipe Sabu en Egipto, en Saqqara, y que tiene aproximadamente 5000 años, según lo que se dice, de antigüedad, y pues se ve altamente sofisticado su diseño. Trae un círculo en el centro en donde parece que había un engranaje, era como una rondana o algo así, donde se insertaba un eje, y que podía haber formado parte de algún tipo de aparato, ¿no? Exacto. Y es que hablando particularmente de esto que son las implicaciones de este cataclismo, pues sería también pues darnos cuenta que pues todo lo que nosotros vemos como un avance, ¿no?, en la tecnología y todo esto, pues en realidad es como otra línea. Es un recuerdo del futuro. Es como un recuerdo del futuro. Y aparte es como... yo siento, ¿no?, que las implicaciones, o sea, saber que sucedió este cataclismo nos daría pues mucho más conocimientos acerca de nuestra especie. Pero también coincido ahí con Ricardo, donde pues al decir o al aceptar esto, el problema es que muchas cosas en la historia oficial dejarían de tener sentido, ¿no? Se cae. La mayoría. Y pues hemos pensado mucho al respecto, ¿no? A lo mejor es por
ego, ¿no? O una cuestión de sobrevivencia, porque entonces si no gano el premio, pues ¿qué voy a comer, ¿no? O una cuestión de amenazas, también hemos pensado, de querer ocultar toda esta información, inclusive... O la tecnología, las energías que utilizamos en el planeta. O las energías que utilizamos, porque ya ves que existe esta parte de las implicaciones, pues esta relación del interés de Nikola Tesla en la Gran Pirámide, ¿no? Donde se dice que la bobina de Tesla, pues en realidad fue una inspiración o la sacó de como él vio que era la Gran Pirámide. Imagínate si alguien como Christopher Dunn ve la Gran Pirámide y dice esto es una planta de energía, una mente como la de Tesla, al ver la Gran Pirámide, ¿qué habrá visto, no? ¿Qué se puso a pensar? Bueno, esto, ¿qué era, no? Entonces yo creo que las implicaciones pues son graves y tirarían a la basura mucha de la historia y cambiaría por completo nuestra concepción, sobre todo de nosotros mismos, ¿no? Como humanidad. O también es bueno mencionar el mono de obsidiana, ¿no? Que nos enseñaste en el desayuno, que es un monito hecho de obsidiana, de esta piedra negra muy dura, que está perfectamente bien confeccionado. Eso como está de máquina. En el Museo de Antropología, ¿no? La historia, sí. Entonces tú lo ves y dices, ¿cómo es posible que esto haya hecho alguien con una tecnología de cincelito de bronce o alguna cosa, o tallándolo inclusive, y haya cobrado ese nivel de perfección en su confección? Totalmente. Antes de pasar contigo, Len, me acordé ahorita que también estaba con el misma estructura de repetir el lado izquierdo o derecho de no sé si era de Nefertiti o de quién era, pero aquí es perfecto, es como si fuera un diseño de Ramsés, quién es, ¿no? de Ramsés, hecho por computadora. Si algunas estatuas son tan perfectas en su elaboración, Simetría, en su ¿no? simetría, que es prácticamente imposible que alguien las pudiera haber hecho a mano y pues menos con cobre, Sí, ¿no? Los floreros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Milen? Las O las columnas, estatuas, ¿sí? las columnas en el templo de Ábidos, en el templo de Ábidos, Dendera. en el templo de Dendera, es cierto, en donde se encuentran los rostros de Hathor completamente simétricos y como todos en espejo, son iguales, todos son iguales en las Y columnas curiosamente Sí. están destruidos, ¿no? y También. están destruidos. No se sabe por qué. ¿Tú, Milen? Sí, no, yo también, las implicaciones tienen que ver con que yo creo que se creó una historia oficial y aceptar que esto existe es cambiar toda la historia que nos contamos, ¿no? Inclusive Entonces, ver que venimos de un origen común, ¿no? sí, y que a lo mejor es una muestra de hacia dónde puede ir la civilización si se trabaja de cierta forma y a lo mejor ciertos grupos acuerdo. dicen, pues no me interesa ir para allá, ¿para qué vamos para allá si así estamos perfecto y estamos funcionando bien de acuerdo a su punto de vista, ¿no? También es cierto que durante muchos años el gran imperio que dominó el mundo pues fue la religión católica, que fue más que una iglesia era un ejército, ¿no? Que dominó durante muchísimos años y ellos impusieron de cierta forma una historia y esta historia nos las hemos seguido contando durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y curiosamente cuando te vendes una idea, o sea, les voy a poner por decir un ejemplo que es muy reciente, ¿no? Cuando nosotros mismos nos contamos una historia, que recordemos que siempre la escriben los vencedores, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ponerles un ejemplo, siempre hay una visión que es la oficial. Y además es la verdadera. Porque si tú le cambias a una persona tantito esa versión, se te va encima porque ya está muy dentro, arraigado de esa persona. Porque estás afectando también sus intereses, ¿no? Claro. Y sus Tú ves creencias. la realidad y Y lo sus desconfiguras. Claro. Sí, porque ni siquiera tiene intereses. O sea, imagínate que a alguien le digas, y no porque aquí digamos que esto sea cierto, pero es nada más por decir, por ponerles un pequeño ejemplo, ¿no? Que a lo mejor los nazis no eran tan malos como la historia oficial dice. No, pues ya. Ya valiste. se te fueron Se acabó, todos encima. ya se te fueron todos encima, ¿no? Sí. O que los judíos no eran tan buenos como se dice, y también se te vienen encima. Curiosamente la historia se ha creado bajo estos luces y obscuridad y difícilmente se han tomado estos puntos medios que te ayudarían a entender mejor O cómo por no- funciona la historia, O ¿no? por no decir que los aztecas no estaban tan locos y sacrificaban todo el día gente, ¿no? Sí, cosas así. Entonces, curiosamente, siento que también esto está influyendo muchísimo para que no quieran sacar a la luz y las implicaciones pues sí son graves porque estamos dejando de conocer una cultura que creció muchísimo y que es parte también de nuestras raíces, ¿no? Yo también me acuerdo que, y pasa en todos los países, me imagino, esta sensación del nacionalismo.
¿no? O sea, si tú vas con un egipcio y le dices, oye, ¿qué tal si las pirámides, no digo que algunas cosas no sean construidas por los egipcios, pero qué pasaría si esta parte de aquí no fue construida por ellos? No, ¿cómo crees? Estás diciendo que ¿Eran tontos? Eran tontos los egipcios, o sea que no. Y esta cuestión también creo que se influye muchísimo, ¿no? Sí. También yo creo que si le dices la cultura. Ajá, si tú vas y le dices a lo mejor, no sé, son teorías, recordemos. Y Estamos también platicando en de Perú. teorías en Perú o incluso correcto. en México. Si tú les dices, oye, ¿sabes qué? Muchas construcciones fueron hechas por una cultura desconocida, que tal vez pueda llamarse tolteca, y no por los mayas, te van a decir, pues estás loco, los mayas eran, etcétera, etcétera, eran muy buenos observadores. Y eso no le quita una cosa a otra. Creo que ahí también estamos como con problemas porque pensamos que una cosa que quita la otra, ¿no? O sea, entonces ya no son buenos, ya no eran ni tan inteligentes como... Sí, creo que nos falta ahí un poquito del equilibrio y buscar como las dos partes para intentar cambiar un poquito la historia, no de golpe, pero sí que tenga esos claroscuros, ¿no? Claro. No solamente luz y oscuridad como luego queremos, los buenos, los malos. Así es, yo creo que también una cosa que podemos ver y muy claramente, y eso no porque sea una teoría, sino que es algo que se puede ver ahí, es que pasó que muy seguido cosas que ya estaban fueron transformadas en otras cosas, es decir, tanto las construcciones megalíticas como otros templos y otras construcciones anteriores fueron utilizadas para crear otro tipo de construcciones en función a la cultura que estaba fungiendo en ese momento, ¿no? Esto no es una teoría, esto es algo que ha pasado y se ha visto y se ve, lo podemos ver evidentemente en cómo, por ejemplo, también construyeron tantas iglesias sobre templos en Mesoamérica, ¿no? Sí. Y eso no solo pasó aquí, también ha pasado en muchos lugares del mundo en donde se ha puesto una cosa encima de otra y el resultado pues queda ahí evidente como algo extraño, ¿no? Como una cosa que todavía no sabemos de cuándo empezó. Ahí rápidamente en el Coricancha, ¿no? En Perú, se les ocurrió en la iglesia pues construir ahí la iglesia, ¿no? Encima del templo del Coricancha. Lo demás pues sí pudieron destruir algunas partes, pero hay una parte que es como la parte principal de adoración al sol, se supone o se cree, y en esta esquina del templo pues estaba cubierta con estuco y la iglesia pues puso santos y cosas así, y ahorita no tengo bien la fecha, pero hubo un terremoto ya mucho después y pues se cayó todo eso que la iglesia puso, se cayó el estuco Menos y solo lo otro. Quedó lo de abajo. Exacto, quedó la base o estas paredes del templo original del Coricancha, ¿no? Entonces, esto mismo que dice Master Richard, pues ahí se puede ver claramente, ¿no? Y también en el templo de Karnak, ¿no? También. Ahí en el de Comombo también creo que vimos también, ahí algunas figuras, algunas representaciones del cristianismo que se cayeron. Ah, sí, sí. Y en Philae. En Isis. Philae. Philae, sí, cierto. Sí. Sí. Tanto en el desayuno como aquí, a mí la pregunta más bien la intención que me surge es: a Dios lo de Dios y al César lo de César. Creo que si nos damos cuenta de la riqueza que es aceptar que pudieron haber vivido esas inteligencias superiores o evolucionadas en nuestra galaxia, en los multiversos, nos pone en una posición muy bonita, porque quiere decir que nuestros hermanos y hermanas mayores de alguna manera veían este mundo no solamente como un lugar para vivir, sino un lugar muy especial, porque no creo que hayan hecho un viaje tan largo, aunque sean en viajes así superestelares, para poner pirámides aquí, para poner todo lo que ha pasado, para protegernos. Yo estoy seguro que inclusive, son mis teorías, pero bueno, muy personales, que nos han protegido. Yo alguna vez escuché de un gran gurú que el planeta Tierra era un lugar muy especial, porque elegimos venir aquí para realmente evolucionar, que en otros lugares no había tanta posibilidad de evolucionar, que ya habían alcanzado cierto nivel. Pero bueno, ahora, más al ratito entraremos en eso, pero yo lo que quiero decir es, qué bonito sería, con honor, devolver lo que no es de uno. Es como cuando te encuentras algo en la calle. Claro. Buscas de quién es. Si nuestros orígenes no los hicimos nosotros, no nos quita mérito. Nos hace, nos pone en una posición de herederos de una sabiduría milenaria. Sí. Pero si nosotros nos ponemos en la posición de que todo lo hicimos nosotros, mi punto de vista, y no sabemos cómo lo hicimos, no podemos evolucionar. Creo que ahí vienen las cosas. Bueno, yo me voy a meter en otra cosa más escabrosa y bonita, que son posibles explicaciones del cataclismo. Y es que siento que ahí usted me quedó en hace rato, se me adelantó, ¿no? Hablando de estas civilizaciones extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Sí, es que ya sabes, es que yo, pues Sí, yo soy sí, de sí. otro planeta, yo soy como Alf, me trajeron acá. Pero, por ejemplo, ¿usted cree esa parte? Yo creo muchísimo
en que todos tenemos esta semilla estelar para ser desarrollada, que es nuestra energía Kundalini, y que realmente nuestros hermanos por cariño nos han dejado todos los elementos que nuestro libre albedrío despertemos la Kundalini. Para mí la serpiente sagrada, 3 veces y media enroscada en espiral ascendente, como la canción hermosa, son nuestros hermanos. O sea, realmente creo que sí venimos de las estrellas, estos planetas que nos rodean. Yo por eso amo la astrología, porque estas influencias energéticas que cada planeta tiene son nuestros recuerdos ancestrales, son como si fueran principios espirituales que nos los pusieron ahí nuestros hermanos y hermanas estelares para que nos sigan reactivando nuestros chakras, nos sigan armonizando. Bueno, tú me preguntaste. Sí. Y hablando de estas, bueno, adelante. No, ya nada más para cerrar, que vayamos cerrando. Yo sí pienso que de alguna forma siempre hemos estado pues permeados por inteligencias que vienen de otros lados, ¿no? Llámese extraterrestre, de otros planetas u de otros planos, inclusive planos interdimensionales o como ustedes le quieran llamar. Y creo que esto ha ocurrido no solamente en este momento de la historia del hombre, sino que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, y que de alguna manera nos han dejado esos regalos, nos han enseñado cosas que han contribuido para nuestra misma formación espiritual, como comunidades, como personas y todo, y que pues también los fenómenos de la Tierra, los fenómenos geológicos y del tiempo, pues se han encargado de ir haciendo sus transformaciones, ¿no? Quizás el conocimiento tal cual, la línea perfecta de cómo se sucedieron las cosas, no la tengamos exactamente como una pieza completa o como un rompecabezas perfectamente bien armado, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos mientras más nos cuestionemos y mientras más vayamos investigando y viendo y pues dejando rienda suelta a la curiosidad, pues más vamos a tener una cercanía a estas cosas, ¿no? A estas respuestas. Como dices tú y como decía Lenin en lo de Egipto, del programa, por lo menos ya tenemos más dudas, ya nos cuestionamos más. Claro. Creo que ahí la semilla le empezó a caer en agüita la gracia, ¿no? Y hablando de estas teorías locas, pues una es esta que también comentaron aquí mis masters, que es esto del plasma y todas estas ondas que pues supuestamente crearon el cataclismo. También se cree que es parte de, o complementando esto, de un ciclo natural de estos 26,000 años aproximadamente, donde este centro galáctico, digamos que nos alineamos, perfecta alineación con este centro de gravedad extrema, que sería lo contrario, por ejemplo, al pulsar, sería el agujero negro hipermasivo de la galaxia. Es correcto. Entramos al horizonte de sucesos y en esta sincronía perfecta, pues precisamente sucede este cambio, vamos a llamarle de polaridad solar. Y al suceder este cambio de polaridad, pero mucho más potente que el que sucede cada 11 años, porque cada 11 años el Sol hace ese cambio, o lo hacía, ahora ese es otro tema lleno de misterio, llega este cambio de polaridad y lo que sucede es que el planeta durante algunos días se queda sin este campo magnético y en realidad pues no es tanto que haya venido un plasma externo en esta otra teoría, sino que la radiación solar entra con todo, no hay una capa electromagnética ni nada que proteja al planeta. Entonces esta energía, este calor, este plasma del Sol pues rostiza todo lo que está a su alrededor, pero además viene esta especie de golpe electromagnético, y eso es lo que está muy interesante, donde se dice que las placas tectónicas se vuelven líquidas. Entonces, al hacerse líquidas las placas tectónicas, es como si toda la corteza estuviera en un surfing, ¿no? Estuviera surfeando. Entonces cambia totalmente la línea ecuatorial, cambia totalmente todo esto, y al modificarse todo esto, todas estas cosas, produce una era de hielo inmediata, ¿no? O sea, una cosa que en 72 horas todo se congela rapidísimo. Y de ahí viene una era de hielo que también no creo que mucha gente sepa, es mucho más tiempo que la Tierra ha estado en el hielo a cuando está como ahora estamos, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, viene esa es una. Otra, inclusive, pues ya nos habla de las famosas guerras de Orión y cómo civilizaciones extraterrestres ancestrales pues tuvieron estas batallas donde explotó un planeta como Malbec, que es el cinturón de asteroides, que eso provocó por las guerras con Lucifer. No, hombre, hay unas teorías loquísimas, y que esto produjo, que es así, está así mi masternaje, y en lugar de estar así, está inclinado a 23 grados y medio.
y se supone que es precisamente por todas estas alteraciones. Híjole, y de ahí también podemos sacar temas para estarnos horas y horas hablando, porque las implicaciones y las teorías locas del por qué sucedió son muy, muy, muy vastas, ¿no? Sí. Quiero interrumpiros ahí. ¿Qué implicaciones tendría todo esto que hemos dicho? Pues lo que dijimos. Tal cual así. Sí. Sí, Bueno, que nuestros orígenes son mucho más amplios y mucho más pues misteriosos también, ¿no? De lo Cósmicos, que hemos creído, sí. y cósmicos. Sí. Sí, pues ya que andamos de locochones y con teorías acá bien. ¿Por qué me dices locochón y me ves? Pues ya ve, nada más al tanteo. Pues quién dice que, o sea, es que realmente no sabemos hasta qué nivel llegaron de tecnología esas civilizaciones, ¿no? Entonces, teorías locas, recordemos, son meras teorías. Imagínense que llegaron a un nivel donde tuvieran o pudieran viajar a través del universo, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser que algunos antes, sabiendo este cataclismo, algunas personas hayan salvado y se hayan ido hacia los lugares que están tan representados en muchísimas pirámides, en muchísimas zonas más bien, como es Sirio, las Pleiades y todo esto que está representado en muchísimos lugares, y que algunos lugares hasta fueron colocados de esa forma, ¿no? Para tener como una representación aquí en la Tierra. Pero quién te dice que no, algunas personas, en lugar de irse, como lo decían los Hopis, abajo de la Tierra, algunos hayan podido escapar con esta tecnología hacia esos planetas, y los que vemos nada más son nosotros mismos, que nos estamos saludando y diciendo, a ver, ya regresamos, a ver cómo andan. Le diste la clave. A mí me No, gusta. esa está bien, pero es parte de... Esas son de las que le encanta al profetizo. Bueno, yo como soy alumno directo del Profetizo, les quiero compartir algo. Yo me identifico, mi teoría muy muy personal, no diría que debe ser para todo el mundo, es que nuestro yo más evolucionado, porque no existe el espacio y tiempo, son nuestros hermanos que de alguna manera están tan evolucionados que pueden ver los otros yos que somos, y desde el futuro, por llamarlo así, vienen a reencontrarse con nosotros, pero tienen que despertarnos del sueño a nosotros. Tú tocabas, Ivanovich, esta parte de las plantas, en donde como entre el Amazonas, en la Amazonía, de tantas miles de especies de plantas, saber combinar dos, saber hacer el brebaje. En cada una de las culturas siempre ha habido un facilitador para el contacto con estos mundos internos. Y bueno, yo por mi parte, yo les agradezco mucho, estoy aprendiendo mucho, y mi teoría última es, nos estamos reencontrando con nosotros mismos, que la dualidad del yo y el otro se está desvaneciendo, y que bendita la hora en que esta tecnología que vivimos nos está acercando con el otro yo especial, que somos nosotros mismos. Aplausos. ¡Aplauso, qué bruto! ¡Qué bárbaro! Aumento de sueldo. Sí. De mi parte, pues sí, en efecto, yo creo que es fascinante, como quiera que sea, echarle un ojo, ¿no?, a todas estas cosas. Hay mucho contenido, como decía Master Iván hace rato, mucho contenido que puede estar también ahí proponiendo, ¿no? Siempre son propuestas de diferentes cosas. Aguas con aquellos que les dicen, esta es la mera verdad y esto es lo que pasó. Porque ese seguro no es. Porque probablemente, pues es que no podemos tener todavía, desafortunadamente, ¿verdad?, no podemos tener todavía una verdad asentada que podamos decir, esta es exactamente la que fue y así es como ocurrió. Pero sin embargo, sí podemos seguir, como les decía, abriendo nuestra curiosidad y sobre todo investigando y también imaginando qué es lo que pudo haber pasado, que nos puede también hacer recordar, ¿no?, que recordemos cuestiones de nuestro origen para que cada vez estemos más cerca de eso. Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica. ¡Aplausos, qué bruto! Robert Scott. Hay que pagarle el desayuno ahora sí a Richard. Robert Scott rompió su libro. Sí. Sí, dijo no. Jaguás dijo, lo entendí. No entendí. Oh, San Peter, Richard. Sí, de mi parte, pues sí, creo que es muy interesante pues conocer realmente qué sucedió durante esa época, ¿no? Nos va a dar una idea acerca de, cada vez más profunda, ¿no?, de quiénes somos, de hasta dónde hemos llegado en algunas ocasiones como civilización y como evolución, y también entender que la vida tiene parte de estos ciclos, ¿no?, y no solamente son ciclos personales, sino incluso ciclos a nivel humanidad. Y tal vez está incluso, es una teoría, ¿no?, la esfinge está ahí como
recuerdo de ese cataclismo, pero también como ese recuerdo de no se olviden que existe un ciclo, ¿no? Y que la importancia que tiene trabajar su evolución para ver hacia dónde van después de que termine ese ciclo o qué pueden hacer cuando sucede ese ciclo, pero pues sí, échenle ganas, ¿no? Es como, hey, acá estamos, somos sus hermanos que ya lo hicimos alguna vez, estuvimos en este planeta, nosotros llegamos a este nivel de evolución, refléjense con nosotros y vean hasta dónde pueden llegar ustedes, ¿no? Después de todo son los tatarabuelos que ahí están. O nietos, ¿no? Somos nuestros nietos. Bueno, sí, nosotros somos sus tataranietos. Tataranietos. Entonces, pues ya de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro, del canal Camino a la Gnosis. Ya no hay quien irle. Después de Nayendra, no sé quién. Ese Robert Scott está despedido. El Scotch Brite se acabó. Y de mi parte, pues sí, concluir que hay muchas cosas que me gustaría decir y antes de concluir, pero bueno, sería muy largo. No, échatelas. Pero sí, por ejemplo, decir que sí creo, como les decimos, es lo que creo en este momento, no significa que sea la verdad absoluta, pero sí creo que pues todo el universo experimenta, todo el universo crea cosas nuevas, está evolucionando siempre, ¿no? Está buscando formas de alcanzar un orden superior, un orden cósmico, universal, cada vez más y más, ¿no? Y en ese sentido, si nos podemos estudiar todos los mitos de la antigüedad, pues todos los pueblos antiguos, todos los abuelos y abuelas de las tradiciones, pues hablan y aseguran pues este contacto con los hermanos mayores, ¿no? De las estrellas. Y los mitos maya, no de lo que es conocido, sino de la tradición oral, lo que se dice de boca a oído. Y los mitos de los Hopi y todo esto, pues nos habla de que somos, pues nos guste o no, estemos de acuerdo o no, parte de experimentos, ¿no? Y entonces cada sol, cada ciclo, pues es un experimento en donde se va viendo cómo va avanzando la especie, ¿no? Se llamarle la especie humana. Siento que todo esto va por ahí. Hay muchos relatos, ¿no? De cuando viene este cataclismo y bajan, inclusive se dicen naves para salvar a algunos o para decirles a dónde tienen que estar, o como dice Master Len, para llevárselos a otro lado, y una vez que pasa esto, pues los bajan. Eso lo hablan, por ejemplo, en la tradición oral maya, ¿no? Con el abuelo Pérez Oxlack, que habla de esto con los pleyadianos y estas cosas. Sé que suena muy loco, pero darse cuenta que aquello que creemos que es loco siempre suena así porque es una teoría nueva, ¿no? Todas las teorías nuevas siempre suenan a locura. Porque chocan con la Matrix también, ¿no? Chocan. Y recuerdo mucho esa frase que no me acuerdo de quién es, que alguna vez dije, que es: los locos recorrerán caminos que los cuerdos alguna vez, ¿no? Pasarán por ahí, ¿no? Y también recuerde que hace algunos años el pensar que la Tierra no era el centro del universo era considerado una locura, era ¿no? Pecado. Era herejía. Era herejía. Uh-huh. Y pues pues ya, con eso me despido. Muchísimas gracias, compañeros. Es todo. Aplausos. Antes de irnos, a nombre de todos mis compañeros, agradecemos que nos den cabida, nos den entrada a la posibilidad del cambio en este nuevo formato, porque realmente los desayunos, siempre hablábamos de ellos, nomás se los antojábamos, y esa es la dinámica que se da en los desayunos, donde siempre hay dudas, donde siempre hay un respeto por las diferencias formas de pensar de cada uno de nosotros. Y yo concluyo con un profundo agradecimiento a Códigos, porque es como una escuela CCH Vallejo, saludos. Donde cada uno, por ejemplo, cada uno tiene una escuela. Yo este año me he dedicado a ir a intensivos, a todo lo que dan, ¿no? Y yo llego con mi paquete de información con mis hermanos. Mis hermanos están haciendo lo mismo u otras cosas variadas. Y llegamos aquí como una gran tribu a decir qué encontramos en estos días que no nos vimos, ¿no? Y yo te quisiera dejar esto en el corazón, porque a mí lo que me ha dejado. La compasión es algo que he descubierto. Alguna vez escuché, creo que era de Rumi, que alguna vez quise cambiar el mundo y alguna vez quise cambiar el mundo. Hasta me deprimía porque no podía cambiarlo. Después me di a la tarea forzada de empezarme a cambiar a mí. Y cuando me empecé a cambiar a mí, descubrí que todo estaba perfecto. Y gracias por formar parte de esta familia, que de verdad nadie nos para ya. A nosotros no nos cuentan cuentos. Que viva el amor. ¡Ay! ¡Chulada!